Nunca he sido una persona que crea que una sola decisión puede cambiar el rumbo de una familia entera, hasta que me tocó a mí tomarla. Y lo peor de todo es que, incluso ahora, meses después, sigo sin saber si actué por amor, por miedo, o por puro egoísmo. Pero si quiero contar esta historia, tengo que empezar por el principio. Por ese día que, sin querer, abrí la puerta a un secreto que jamás habría estado preparado para enfrentar. Era un jueves cualquiera. Mi hermano, Daniel, había salido a trotar como siempre, dejando su celular cargando en la sala. Él es cuidadoso con su teléfono. Nunca lo deja lejos. Nunca lo descuida. Por eso me pareció raro verlo ahí, vibrando sin parar. Pensé que era nuestro grupo familiar o algún recordatorio del colegio. Pero la pantalla se encendió sola, mostrando el nombre del remitente, Lucas, tutor. Mi primera impresión fue normal, el tutor de matemáticas. Pero la notificación no era un recordatorio académico. Era un mensaje de voz que decía, no puedo dejar de pensar en anoche. Escríbeme apenas estés solo. Algo dentro de mí se revolvió. Una sensación incómoda, como un aviso del cuerpo antes que de la mente. No sé por qué lo hice, no sé por qué puse mi dedo sobre la pantalla para escuchar. Tal vez porque Daniel jamás recibía audios largos del tutor. Tal vez porque mi intuición ya sabía lo que estaba a punto de escuchar antes que yo mismo. El mensaje empezó con una risa suave, íntima. Luego una voz de hombre, claramente adulto, dijo. Te ves tan bien cuando te pones nervioso. No tienes idea de lo que me hace sentir. No puedo esperar para verte otra vez. Paré el audio de golpe. Sentí el corazón acelerarse como si hubiera subido corriendo 10 pisos de escaleras. No quise escuchar más. No podía. Me quedé sentado en la sala, mirando el piso, intentando procesar lo que acababa de oír. Daniel tenía 17 años. Ese hombre, no. Desde ese día, todo lo que antes parecía normal empezó a verse diferente. Comencé a observar a Daniel, no con desconfianza, sino con un miedo que me perforaba el estómago. Y lo que vi no me gustó. Cuando hablábamos en familia, él mantenía el celular pegado a la mano, protegiendo la pantalla cada vez que alguien se acercaba. Cuando le mencionábamos el colegio o los profesores, cambiaba de tema rápido. Empezó a pasar más tiempo estudiando fuera de casa, regresando con esa mezcla de brillo en los ojos y agotamiento emocional que no encajaba con una tutoría académica. Un domingo por la noche intenté conversar con él. No quise acusarlo, solo quería entender. Nos encontramos en la cocina, él preparándose un sándwich, yo buscando valor para abrir la boca. Dani, le dije, ¿todo bien con tu tutor? El sándwich quedó a medio hacer. Él se giró lentamente y me miró con una expresión que no había visto antes, miedo mezclado con rabia. Una expresión que decía sin palabras, no te metas. Es solo mi tutor, respondió, intentando sonar relajado, pero su voz temblaba. Escuché un audio, comencé a decir. No me dejó terminar. Soltó el pan, cerró la nevera de un golpe y salió de la cocina sin mirarme. Esa noche casi no dormí. Tenía una sensación que no sabía describir, la certeza de que algo estaba mal, pero también el peso de saber que revelar ese algo podía destruirlo todo. Intenté hablar con mis padres, con cuidado. Mientras cenábamos, mencioné que el tutor parecía muy involucrado. Mi madre sonrió orgullosa, diciendo que era tan bueno encontrar profesionales dedicados. Mi padre solo comentó que agradecía que alguien ayudara a Daniel a mantener sus notas altas para la universidad. Lo que yo sabía, o creía saber, no tenía espacio en esa mesa llena de entusiasmo por la graduación. Ellos solo veían a su hijo menor preparándose para el mejor día de su vida. Yo veía a un adulto cruzando límites que no debía cruzar. Y veía a Daniel hundiéndose cada vez más en algo que él confundía con afecto. Las semanas pasaron, y mi ansiedad se convirtió en una sombra que me seguía a todas partes. Una tarde,
Al regresar a casa, escuché a Daniel llorando en su habitación. No lloraba fuerte, era ese tipo de llanto silencioso que solo se escucha cuando estás realmente cerca. Quise entrar. Quise preguntarle qué pasaba. Pero cuando me acerqué, lo escuché decir entre susurros. No puedo. No puedo seguir ocultándolo. Sentí que me quedaba sin aire. ¿Ocultando qué? ¿Para quién? ¿Qué clase de relación tenía con ese hombre? Pero cuando golpeé la puerta, él se recompuso como si nada hubiera pasado. Abrió con una sonrisa tensa, ojos rojos, diciendo que solo estaba cansado por estudiar. Mentira. Cada día que pasaba, más señales aparecían. Mensajes eliminados. Reuniones secretas. Un cambio en su personalidad, más aislada, más dependiente, más ansiosa. Un día, durante el desayuno, Daniel recibió un mensaje. Vi su rostro iluminarse de forma adulta. Como si algo dentro de él se hubiera adelantado a su edad. Y ese brillo me rompió. Porque ese no era un brillo sano. Era uno que venía del poder que otro tenía sobre él. A pocas semanas de la graduación, empecé a sentir algo que jamás pensé que llegaría. La idea de que, si esto seguía oculto, iba a terminar muy mal. Que tal vez yo tendría que hacer algo. Y ahí empezó la verdadera batalla interna. Porque el dilema no era sencillo. ¿Debía proteger a mi hermano exponiendo todo? ¿O debía protegerlo del dolor inmediato dejando que siguiera atrapado en algo que él ni siquiera entendía? Dormía mal. Comía poco. Y cada vez que veía sus ojos, sabía que llevaba consigo un secreto que podía romperlo o salvarlo. Mientras la graduación se acercaba, sentí que vivir se convertía en esperar una explosión. Una que yo sabía que venía. Pero que aún no sabía si sería yo quien la detonara. El día de la graduación amaneció tan perfecto que parecía una burla del destino. El cielo despejado, una brisa suave moviendo las hojas de los árboles, y ese tipo de luz dorada que hace que todo parezca más grande, más limpio, más prometedor. Mi mamá llevaba semanas imaginando ese día. El vestido, las flores, el álbum de fotos que había armado con esmero. Mi papá, aunque más reservado, estaba orgulloso. Hablaba del futuro de Daniel como si ya lo hubiera visto graduarse de la universidad, conseguir un buen trabajo, formar una vida estable. Y yo llevaba dentro una inquietud que me quemaba. Traté de ocultarla mientras nos preparábamos, pero cada vez que miraba a Daniel veía algo que me alarmaba, una tensión rara, una energía inquieta que contrastaba con el ambiente festivo de la casa. Él sonreía, pero sus ojos cambiaban cada vez que su celular vibraba. ¿Estás bien, Dani? Le pregunté mientras ajustaba su birrete. Sí, solo nervios, respondió rápido, demasiado rápido, como quien empuja una verdad debajo de la cama antes de que la encuentren. Cuando llegó el momento de salir, entró una notificación en su pantalla. Él intentó bloquear el celular, pero yo vi el nombre. Otra vez, Lucas, tutor. Mi estómago se apretó. Daniel metió el celular al bolsillo y respiró hondo, como si ese mensaje hubiera definido todo su estado de ánimo para el resto del día. Mientras bajábamos al carro, lo vi enviar una respuesta corta, casi desesperada, algo que intentó ocultar inclinando la pantalla hacia su pecho. La ceremonia se llevó a cabo en un auditorio grande, decorado con luces cálidas, globos y una pantalla gigante en la que iban apareciendo fotos de los estudiantes desde la infancia hasta el último año. Había familias enteras sonriendo, llorando, abrazándose. El ambiente era una mezcla de nostalgia y celebración. Mi mamá caminaba de un lado a otro, tomando fotos de Daniel en cada ángulo posible. Mi papá se encontró con otros padres y hablaban orgullosos, contando anécdotas del colegio. Yo intentaba respirar hondo, pero el aire parecía más denso dentro de ese auditorio. Aunque nadie lo sabía, yo cargaba con algo que no me dejaba sentir felicidad.
Era como asistir a una fiesta donde sabes que, en cualquier momento, alguien va a apagar las luces y revelar algo terrible. Cuando llamaron a los estudiantes para recibir sus diplomas, los aplausos llenaron la sala. Mi mamá se puso a llorar apenas Daniel subió al escenario. Lo grabó, tomó fotos, aplaudió hasta que se le enrojecieron las manos. Yo lo miraba y me preguntaba cómo era posible que él pudiera cargar con todo lo que estaba viviendo sin quebrarse. Se veía nervioso, sí, pero también había algo más, una especie de brillo tenso en el rostro. Como si estuviera esperando un mensaje, una señal, algo que no tenía nada que ver con la graduación. Y justo entonces, cuando volvió a su asiento, su celular vibró. La pantalla se iluminó y yo, sin querer, vi el inicio del mensaje. Te extraño, nos vemos después. Era Lucas. Daniel apretó el teléfono como si fuera un salvavidas. Su respiración cambió. Era evidente que esperaba ese encuentro más que cualquier celebración familiar. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Ese adulto seguía esperándolo. Ese día, el más importante para mi hermano, también era un encuentro encubierto, uno que no debía existir. Y nadie iba a detenerlo. La ceremonia seguía, y las fotos de los estudiantes seguían apareciendo en la pantalla gigante. Los padres habían enviado imágenes por un sistema conectado mediante un código QR. Todo era instantáneo, seleccionabas una foto, la enviabas, y aparecía en la pantalla durante unos segundos antes de pasar a la siguiente. Y ahí ocurrió el momento que cambió todo. Un profesor dijo por micrófono: si alguna familia aún desea enviar fotos de último minuto, pueden hacerlo ahora usando el código que está en sus programas. La pantalla estará activa durante unos minutos más. Fue como si el universo me hablara directamente. Como si me estuviera empujando hacia una decisión que había tratado de evitar durante semanas. Mis manos temblaban. Saqué mi celular. Y antes de darme cuenta, abrí la conversación que había visto aquel día. La captura estaba ahí. La de los mensajes entre Lucas y Daniel. La voz que había escuchado. Las palabras que ningún adulto debería decirle a un menor. No puedo seguir haciéndome el ciego, pensé. Si no lo detengo hoy, ¿cuándo? Sin pensarlo más, envié la foto al sistema. El proceso tardaba solo unos segundos en procesarse. Segundos que se sintieron eternos. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que la gente a mi lado podía escucharlo. Y entonces, la pantalla cambió. Apareció primero un borde blanco. Luego la miniatura de la imagen. Y finalmente, la captura completa, nítida, enorme, llenando toda la pantalla del auditorio. Hubo un silencio inmediato. Cortante. Como si la sala entera hubiese dejado de respirar. Las palabras del mensaje estaban ahí, visibles para padres, estudiantes, profesores, todos. Daniel se quedó paralizado. Mi mamá soltó un grito ahogado. Mi papá tardó varios segundos en entender lo que veía. Los profesores corrieron a desconectar la pantalla. El director pidió disculpas frenéticamente por un error técnico. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Daniel se levantó abruptamente. Lo escuché susurrar. No, no, no. Y salió corriendo del auditorio, empujando a gente sin ver por dónde iba. Mi mamá fue detrás de él. Mi papá se quedó inmóvil, como si alguien le hubiera arrancado el alma. Yo no podía moverme. Solo veía el reflejo de mi propia decisión estrellándose en la pantalla que ahora estaba negra. En ese instante comprendí algo que no había querido aceptar. No importa cuán buenas fueran mis intenciones. No importa cuánto quisiera protegerlo. Le había destruido el día más importante de su vida. Y lo había hecho públicamente. La explosión que había temido durante meses. Acababa de ocurrir. Y yo era quien había detonado la bomba.
El camino desde el auditorio hasta el parque que estaba detrás del colegio nunca me había parecido tan largo. Mientras caminaba, con mi cuerpo todavía en shock, veía a los padres agrupados en pequeños círculos, susurrando, mirando sus celulares, enseñándose mutuamente la imagen que había brillado en la pantalla gigante. Yo sabía exactamente qué estaban diciendo, aunque no podía escuchar sus palabras. Sabía que estaban juzgando. A Daniel. A mis padres. A mí. La noticia había explotado antes de que la ceremonia terminara. La gente ya sabía quién era el muchacho de la pantalla. Y aunque nadie lo mencionaba en voz alta, la mirada que me dirigían algunos padres era suficiente para entender que mi decisión no solo había expuesto un secreto. Había arrojado a mi hermano a un escenario del que no podía escapar. Encontré a mi mamá sentada en una banca del parque. Estaba sosteniendo a Daniel contra su pecho, como cuando era pequeño y tenía fiebre. Él no lloraba alto. No hacía escándalo. Solo temblaba, completamente roto, con los ojos abiertos y sin foco, como si ni siquiera estuviera realmente ahí. Mi papá estaba de pie, a unos metros, mirando al suelo. Apretaba los puños como si necesitara contener algo, rabia, culpa, miedo, no lo sé. Pero era la primera vez que lo veía derrotado. Cuando me acerqué, Daniel levantó la cabeza. Su rostro estaba hinchado, las mejillas empapadas, los ojos enrojecidos y cargados de un dolor que jamás había visto en él. Y entonces ocurrió. ¿Fuiste tú? Preguntó con la voz rota, como si pronunciar cada palabra le doliera físicamente. Sentí un frío recorrerme la espalda, un frío que me paralizó por completo. No contesté. No pude. Pero mi silencio fue suficiente. Daniel se levantó de golpe. Su respiración era entrecortada, casi desesperada. Dio un paso hacia mí, y por un segundo creí que iba a golpearme, pero lo que hizo fue peor. ¿Qué te pasa?, gritó. Era mi día. Mi vida. Mi decisión. Intenté acercarme, pero él retrocedió como si yo fuera algo tóxico. Daniel, dije, ese hombre, él. No hables de él. Me cortó. Tú no entiendes nada. Tú no sabes lo que siento. Mi mamá intentó interponerse, pero él la apartó con una desesperación que la dejó en silencio. Mi papá dio un paso adelante, pero no supo qué decir. Nadie sabía. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, continuó Daniel, cada vez más ahogado. Frente a todos. ¿Qué clase de hermano hace algo así? Quise explicarle que lo hice para protegerlo, para evitar que ese hombre siguiera manipulándolo, para abrir los ojos de toda la familia. Pero nada de eso importaba ahora. Porque en ese momento, lo único que Daniel podía ver era una traición irreparable. Dani, yo solo quería ayudarte, logré decir con la voz temblorosa. Él soltó una risa amarga. Una risa sin humor, sin alegría, sin alma. ¿Ayudarme? ¿Eso fue ayudarme?, dijo, señalándose el pecho. ¿Exponer mi vida frente a todo el colegio? ¿Hacerme sentir como si fuera una vergüenza? ¿Eso es ayudarme? Sus palabras eran cuchillos lanzados al aire, y yo me quedaba ahí parado, recibiéndolos uno por uno. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá se inclinó hacia atrás, como golpeado por un viento pesado. No pensé que lo pondrían en la pantalla tan rápido, intenté decir. No debió estar en la pantalla, gritó Daniel, quebrándose. No debiste haberlo enviado. Lo que más me destruyó no fue su rabia. Fue su dolor. Ese tipo de dolor que deja a alguien sin aire. Ese tipo de dolor que uno no provoca sin cargar después el peso del mundo entero. Después del estallido, se llevó las manos al rostro y rompió a llorar. Mi mamá volvió a abrazarlo. Mi papá me miró con una mezcla de decepción y desconcierto que nunca había visto en él. Hijo, me dijo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué de esa manera?
No supe qué responder. Lo que había hecho tenía sentido en mi cabeza semanas atrás, cuando el miedo por Daniel era más fuerte que cualquier otra cosa. Pero ver la escena con mis propios ojos, ver la magnitud del daño, hizo que mi justificación se derrumbara en cuestión de segundos. Daniel no volvió al auditorio. No quiso fotos. No quiso diploma. No quiso nada. Mis padres lo llevaron a casa, mientras yo me quedé atrás, incapaz de seguirlos. Me senté en la misma banca, viendo cómo familias completas salían riendo, celebrando, tomando selfies. Mientras tanto, un pequeño grupo seguía mirando la pantalla de sus celulares, ampliando la imagen, compartiéndola con otros, comentando en voz baja. No sabía que la foto había empezado a circular en los grupos del colegio, en los chats de padres, incluso entre algunos profesores. El escándalo ya era más grande que mi intención original. Cuando por fin regresé a casa, la atmósfera era pesada. La casa se sentía más pequeña, como si las paredes hubieran absorbido el dolor del día entero. Daniel estaba encerrado en su habitación. Mi mamá lloraba en la cocina. Mi papá estaba sentado en el sofá, con la mirada clavada en el piso. Me senté frente a él, esperando una conversación que no sabía cómo iniciar. Fue él quien finalmente habló. Lo entiendo, hijo, entiendo que estabas preocupado. Pero, respiró hondo. Lo que hiciste, lo hiciste sin pensar en lo que vendría después. Quise defenderme, pero no pude. Porque tenía razón. Tu hermano está destruido, continuó. Y no sé si vamos a poder reparar esto como familia. Esas palabras se clavaron en mi pecho. La familia que habían construido durante años. La confianza que creíamos indestructible. Todo se había roto en un solo día. Y aunque no lo dijeran, había una verdad flotando entre todos. Yo fui quien quebró la pieza más frágil del rompecabezas. La mañana después de la graduación fue, sin exagerar, la más silenciosa que he vivido en mi casa. No era un silencio normal, de esos cómodos que existen entre personas que se conocen bien. Era un silencio tenso, espeso, un silencio de campo de batalla cuando ya no quedan balas, solo humo y heridas. Desperté temprano, aunque apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos revivía la escena del auditorio, la pantalla, el mensaje, la cara de Daniel quebrándose frente a cientos de personas. Y luego sus gritos. Y después, nada. Solo la certeza de que algo dentro de él, y dentro de nosotros, se había partido. Me levanté y bajé a la cocina. Mi mamá estaba preparando café, pero no se veía como ella misma. Sus ojos estaban hinchados, la voz apagada. Ni siquiera volteó cuando entré. Solo dijo, en un susurro. No sé cómo vamos a salir de esto. Sentí que se me helaba el cuerpo. Mi papá bajó unos minutos después y se sentó frente a mí. No habló enseguida. Tomó un sorbo de café, miró su taza durante un rato, y finalmente dijo. Tu hermano se siente, traicionado. Humillado. Perdido. Hemos pasado toda la noche intentando consolarlo, pero, no sabemos cómo llegar a él. Lo escuché en silencio. No porque no tuviera palabras, sino porque cada palabra que intentaba formar parecía inútil, pequeña, torpe. Papá, yo solo quería protegerlo, dije al fin. Él respiró hondo. Lo sé. Lo sabemos. Pero, la forma en que ocurrió, apretó el puente de la nariz. Fue demasiado. Para él. Para todos. Y ahí lo entendí de verdad. Entendí que mis intenciones, por más puras que yo quisiera creer que eran, no cambiaban el impacto del acto. La verdad no siempre llega como un bálsamo. A veces llega como una explosión. Pasé el resto del día sentado afuera de la habitación de Daniel. No quise forzar la puerta. No quise exigir explicaciones. Solo quería que supiera que estaba ahí, aunque él no quisiera verme. Hubo momentos en que escuché pasos dentro, movimientos suaves.
pero nunca abrió. Nunca habló. Nunca lloró. Y ese silencio era más devastador que cualquier grito. 3 días después, mis padres tomaron la decisión de buscar ayuda profesional. Un psicólogo para Daniel. Otro para la familia. Terapia conjunta. Terapia individual. Porque no solo se trataba de lo que él vivió con ese adulto. También se trataba del golpe que yo había dado en el peor momento posible. En la primera sesión familiar, la psicóloga nos pidió que habláramos sobre lo que cada uno sentía. Mi mamá lloró. Mi papá trató de mantener la compostura, pero se quebró al final. Y Daniel miró al suelo casi todo el tiempo. Cuando fue mi turno, sentí un nudo en la garganta. Tengo miedo, dije. Miedo de haber perdido a mi hermano para siempre. Miedo de que nunca entienda por qué hice lo que hice. Miedo de que, al intentar protegerlo, lo haya lastimado más. Daniel apretó los labios. No lloró. No gritó. Pero levantó la vista por primera vez en días. Y aunque no dijo nada, esa mirada fue una grieta pequeña, pero visible. Una grieta por donde podría entrar un poco de luz. Si tenía paciencia. Si tenía humildad. Si estaba dispuesto a cargar el peso de mi error durante el tiempo que él necesitara. Los días siguientes fueron lentos. Muy lentos. Daniel empezó a tener pequeñas conversaciones con mis padres, pero conmigo seguía distante. A veces me saludaba con un gesto rápido. A veces ni eso. Pero aceptó seguir en terapia. Aceptó poner límites. Aceptó hablar del hombre que se aprovechó de él. Y aunque eso me daba alivio, también me daba vergüenza. Yo no había sido un salvador. No había sido un héroe. Solo había sido un detonante desordenado en medio de un problema mucho más grande. Pasaron semanas así. Yo intentando reparar lo irreparable. Daniel reconstruyéndose poco a poco. Mis padres aprendiendo cómo sostenerlo sin sobreprotegerlo. Hasta que un día, mientras yo estaba en la sala, él bajó las escaleras y se sentó en el sofá de enfrente. No lo miré directamente. No quise presionarlo. Solo esperé. Después de varios minutos, habló. No sé si voy a poder perdonarte hoy. Ni mañana. Ni pronto. Mi corazón se detuvo. Pero luego añadió. Pero, estoy empezando a entender que no lo hiciste para lastimarme. No pude contener las lágrimas. Y él, aunque estaba rígido, no se fue. Permanece ahí. Respirando el mismo aire. Compartiendo el mismo espacio. Era un comienzo. No una solución. Pero un comienzo. Ahora, meses después, nuestra familia sigue en proceso. Seguimos aprendiendo a comunicarnos. Seguimos reconstruyendo confianza. Seguimos sanando, a veces a pasos pequeños, a veces a pasos dolorosos. Y yo sigo cargando la pregunta que me persigue desde ese día. ¿Es válido destruir un momento importante si eso evita un daño mayor? ¿O el daño que yo causé pesa igual que el que intentaba evitar? No tengo la respuesta. Pero sé que las decisiones que se toman desde el miedo siempre dejan cicatrices. Y sé que, aunque mis intenciones fueron proteger, mi ejecución fue torpe, impulsiva, devastadora. A quienes escuchan mi historia les pregunto. ¿Alguna vez hicieron algo por el bien de alguien, pero terminaron hiriéndolo más de lo que ayudaron? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de intervenir en la vida de quien amas? ¿Y dónde empieza el límite del respeto por su propia autonomía? Porque a veces, querer salvar a alguien también significa aceptar que uno es parte del problema. Y aprender a reconstruir desde ahí.